Y él se puso el celular aquí, en un gorrito, y se puso a escuchar a Flor Ángel de Jesús. Íbamos en un carro público. Y él tenía cabello largo. Y cuando ella iba hablando, ella estaba predicando acerca de que las enfermedades, la muerte y todo lo que acontece entraron por causa del pecado que cometieron Adán y Eva. Hey, Dios te bendiga. Te saluda tu hermana y amiga Francheli Bautista de Pérez y como siempre estamos aquí para llevar una palabra que transforme tu espíritu, que transforme tu vida y como siempre estamos aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Zona Sobrenatural. Y para esto tenemos una invitada que estoy verdaderamente sorprendida porque tiene un testimonio que contar bastante poderoso. Lo que se hablará aquí es algo poderoso, así que no te muevas, ve rápidamente, suscríbete a este canal Excelencia Cristiana Televisión, dale a la campanita para que te sigan llegando videos como esto que edificarán tu espíritu. Yo quiero que mi invitada se presente porque yo sé que hay una palabra bastante fuerte que va a edificar tu espíritu. Dios le bendiga, le habla a su hermana en Cristo, Jaina Pimentel de Cruz, sierva del Señor, porque así Él lo quiso, Él nos eligió primero, gloria al Señor. Le damos gracias a su canal Excelencia Cristiana Televisión que nos concede la invitación en esta hora. Amén. Gloria al Señor. De verdad que es una bendición tenerte aquí para que las naciones y el mundo vea que nuestro Dios es un Dios real que hace milagros y que todavía su brazo no se ha cortado. Porque hay gente que piensa que Dios hacía milagros antes, pero todavía nuestro Dios lo sigue haciendo hasta la fecha de hoy. Así que, amada, fluya conforme el Espíritu le guíe. Amén. Vamos a tener una porción de la palabra leída. La palabra del Señor se lee en San Juan 11, capítulo 4. En el dulce nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria al Señor. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias por tus Gracias, palabras que Jesús. fueron leídas. Podemos ver aquí, gloria al Señor, que dice la palabra que hay enfermedades que son para el Señor mostrar su gloria. Hay enfermedades que vienen por pecado, hay enfermedades que vienen por pacto aún generacionales, Así pero hay es. enfermedades que vienen a la vida del hombre, es para que el Señor manifieste su gloria en él. Si no hubieran personas que tuvieran enfermedades y el Señor las sanara, no pudiéramos decir hoy en día que hay un Dios que sana. Así es. Entonces por eso es que Dios lo permite, gloria al Señor, aleluya. A la edad de 17 años me casé, me mudé a vivir con mi esposo, que todavía es mi esposo hasta hoy, Wow. gloria al Señor. Y al mes y medio caigo con una migraña, rebajé a 100 libras. Yo tenía ya los primeros síntomas del cáncer, no lo sabía. Estaba disminuyendo mucho de peso, sudoración nocturna. Luego, cuando me mejoro de la migraña, fallece mi hermano y en los 9 días de mi hermano me empieza una fiebre. Tengo gripe, tengo tos, se me quita la fiebre, se me quita la gripe, pero me queda una tos seca. Wow. Con la tos seca, el pecho se me inflama, pero yo me noto en el espejo que tengo el pecho inflamado y no digo nada porque yo estaba viviendo en la casa de la suegra y ya estaba con los síntomas, no estaba energéticamente haciendo todo lo que tenía que hacer y no quería que dijeran eso que ella se quiere hacer para quedarse ahí acostada. Y un día llega mi padre y toca la puerta y me dice, ¿tú tienes el pecho inflamado? Y yo le dije, sí, yo lo había notado. Luego de eso, mi suegro, que llegaba todos los días en la mañana, me escuchó tosiendo. Cuando yo tosía, era una tos seca tan fuerte que se escuchaba al cruzar la calle. Yo dormía en el Wow. cuarto de adelante y era tan fuerte que él dijo, esa niña está malograda, llévenla al médico. Él decía que yo estaba tuberculosa. En ese momento yo voy al médico y cuando voy al médico me hago una prueba de tuberculosis y me salió negativa. Voy y visito a un neumólogo y el neumólogo me indica una radiografía de tórax. Cuando me realiza la radiografía de tórax, que vuelvo donde el doctor, que él lo ve, el pulmón izquierdo, la mitad del pulmón ya no se veía. Y Dios. él decía, eso parece un tipo de tumores que le da a mujeres jóvenes, adolescentes. Me mandó a hacer otra radiografía, una tomografía de tórax y un electrocardiograma. En el momento yo no tenía seguro médico. Todo se complicó, me retrasé unos cuantos días para poder conseguir el dinero y hacerme los estudios.
En ese momento, cuando yo me hago la radiografía y me hago la tomografía, duran 5 días laborables para entregarte los resultados con la prescripción del radiólogo. Cuando estamos en el transcurso de la espera, entonces yo empeoro, casi no puedo respirar y me llevan de emergencias. Cuando me llevan a las emergencias, en ese momento no me querían atender y cuando ya me atendieron, me dijeron que yo tenía el corazón grande posiblemente. En el momento habían como 3 doctores nada más en el salón, pero cuando mandamos a buscar la tomografía, porque ellos querían hacer una, y yo le dije, ya yo hay una, solamente le falta la lectura. La mandaron a buscar, hicieron una reunión como de 15 doctores aproximadamente. En ese momento recuerdo mi padre se empezó a poner nervioso y cuando empiezan a hablar y a decir, ellos dicen, ella tiene el corazón grande, hay que dejarla interna. Yo no quise quedarme interna. Y lo que hicieron fue que me mandaron a cardiología para que me hicieran un electrocardiograma y un ecocardiograma. Me inyectaron, yo me fui a la casa. Casi no podía respirar. Cuando yo llevo el resultado de la tomografía y el resultado de la radiografía de nuevo ante el doctor, ya el pulmón izquierdo no se veía en su totalidad. Lo que quiere decir que en un lapso aproximadamente de 15 días, que fue lo que tardé por la causa económica que te expliqué, el tumor había aumentado de tamaño rápidamente. Dios. Y por eso me estaba obstruyendo la respiración. Cuando vamos a cardiología y me hacen el electrocardiograma y el ecocardiograma, sale que mi corazón está bien, en perfecto estado. Y es ahí donde me refieren al oncológico Heriberto Peter. Yo no sabía lo que era un oncológico, tenía aproximadamente 17 años y estaba ajena porque en esa edad uno adolescente no sabía para dónde me estaban refiriendo. Mi padre sí me dijo el día de la primera consulta, no te sorprenda por lo que vas a ver en este lugar. Ese día llegamos a las 3 de la mañana para poder hacer el turno de que nos atendieran. Y salimos de ahí a las 7 de la noche. Fue una batalla. En el momento que entro a la consulta, el doctor ve todo y me dice, al parecer tú tienes un tumor broncogénico. Yo empiezo a alarmarme porque yo digo, bueno, ya van diferentes diagnósticos, es como que ninguno sabe exactamente qué es lo que me está pasando. Me refieren y me mandan a un neumólogo oncólogo del mismo centro médico. Al pasar los días, cuando llega el tiempo de la consulta y el neumólogo ve todos los resultados, entonces dice que hay que hacerme una biopsia tomodirigida. La biopsia no había, en ese entonces, estamos hablando aproximadamente de 8 años, no había ese tipo de biopsia en todos los lugares, solamente en el Morgan y en la Plaza de la Salud Sedimat. Y yo recuerdo que cuando asisto al Morgan, que era el lugar más económico, la máquina estaba dañada. En ese momento, Dios. cuando estoy fuera, me entra un momento como de frustración. Y empiezo a llorar y empiezo a sentirme mal porque todo se estaba complicando, todo se estaba retrasando. Y en mi mente yo decía, wow, pero yo tengo una condición y todo se complica como para que la cosa se empeore, porque los días seguían pasando. En ese momento yo estoy con mi suegra. En ese lugar mi suegra era una persona que desde ese entonces, muchos años atrás, ya le servía al Señor. Yo era inconversa, mi esposo también era inconverso, pero era apartado. Prácticamente él creció una parte de su niñez en el Evangelio. Y en ese momento, cuando estamos ahí, yo estoy frustrada, estoy llorando, estoy desesperada, retornamos camino a la casa. Cuando retornamos camino a la casa, yo recuerdo que a mitad de camino me quedé y fui donde mi padre, hablé con mi padre de la situación. Cuando llegan los días, llega un día aproximadamente, ya era de noche, y no teníamos para hacernos la biopsia en Sedimat porque era muy costosa. Yo había sacado el seguro dependiente del de mi madre. Y en ese momento un seguro básico de humano no cubría y mucho menos también acabando de salir, el seguro me acababa de salir, tuvimos que costear la biopsia en su totalidad. Wow. Y en la noche no teníamos el dinero, literal. Al otro día, cuando nos levantamos en la mañana, que teníamos que asistir al médico, entonces ahí fue donde apareció el dinero. Un tío mío pagó con su tarjeta, pagó la biopsia completa
y me hicieron la biopsia. Cuando me hacen la biopsia, la mandan a patología. Y luego que yo retiro la biopsia y la llevo al oncológico, le hacen otro estudio. Cuando voy saliendo, me topo con el doctor y le digo, doctor, yo traje la biopsia para que le hagan el estudio. Y él me dice, esa biopsia hay que mandarla ahora a Estados Unidos. Y los mensajeros salen antes de las 12 del mediodía, todos los días. Te recomiendo que lo haga lo más pronto posible, así sea mañana mismo, porque tardan 21 días en llegar los resultados. Cuando el doctor me dice eso, yo digo, wow, Dios mío. Y yo le pregunto, ¿y cuánto es eso? Me dice 10,000 pesos. Nosotros no teníamos el dinero. Yo me fui a la casa y esa diligencia yo la estaba haciendo sola. Mi papá estaba trabajando, mi mamá también trabajaba y mi esposo también trabajaba en el momento. Cuando yo llamo, digo, papi, hay que mandar la biopsia a Estados Unidos y son 10,000 pesos, hay que venir mañana a las 7 por causa de la fila que se hacía en la caja, en el oncológico. Y cuando yo llego a la casa, estoy turbada, el dinero no está y quiero que todo se resuelva lo más pronto posible porque todavía tengo los síntomas. En el momento, mi papá llega y llama, mi papá coge el dinero prestado en el trabajo y al otro día todo bien. Yo llevé la biopsia, llevé el dinero y la mandaron a Estados Unidos. En ese proceso, ya con los síntomas empeorando, yo tenía tos seca. Ya yo tenía aproximadamente 100 libras de peso. Yo tenía sudoración nocturna. Hubo un momento en el que empecé a toser y a botar. Un día boté 11 catarros de sangre. Casi no podía respirar. Tenía el seno izquierdo, tenía el pecho, el mediastino y parte de la garganta inflamada. Y yo recuerdo que yo lloraba porque yo tenía apetito, yo tenía hambre, pero no podía comer. Yo comía un día que mi papá me compró una pieza de pollo frito y yo solamente lo pude probar porque yo Wow. tenía hambre, pero en el estómago no me cabía la porción porque estaba comprimido los órganos por el tamaño del tumor. Y en ese momento, cuando me medican, me dan una medicación de prednisona para 10 días dentro de lo que llegaban los resultados para que yo pudiera aguantar y me sintiera mejor. Cuando me tomo los medicamentos, yo me siento aliviada. Ahí yo empiezo a comer, incluso recuperé unas cuantas libras en ese transcurso de días. Y como faltaban muchos días para cumplirse el tiempo de la entrega de la biopsia, yo le dije a mi padre, cómprame la pastilla, aunque nada más me hayan indicado 10. Era una caja de 10 pastillas, yo me tomé 3. Cuando me tomé esas 3 cajas, yo me sentía muy bien. Wow. Nosotros empezamos a visitar la iglesia. Mi papá no es cristiano todavía, pero mi papá empezó a llevarme a las iglesias. Y en ese transcurso, por la sobremedicación, me dio una infección respiratoria en el Dios. pulmón izquierdo. Cuando me da esa infección respiratoria, me dolía más porque me clavaba el pulmón. Cada vez que yo respiraba tenía que agarrarme de tan fuerte que era el dolor. Tuve que asistir de nuevo al oncológico para que me hicieran otra radiografía y me medicaran. Y en ese transcurso de que nosotros estamos visitando los médicos, es donde yo empiezo a acercarme al Señor. Yo vivía ajena, yo vivía en un mundo de juventud, 17 años, en las mejores etapas que uno entiende que tiene como persona. Y en ese momento yo empiezo a escuchar alabanzas, empiezo a visitar la iglesia, visitamos 4 iglesias. Y lo que me sorprende es que en 3 de esas 4 iglesias predicaron el mismo mensaje. Dios. Cuando predican el mismo mensaje, hablaron de la mujer que tocó el manto, la que tenía el flujo de sangre, y hablaron de la paciencia de Job. 3 de las iglesias predicaron el mismo mensaje. Las 2 personajes fueron los que hablaron de los mismos 2 personajes. Hasta el momento, yo estoy un poco, no estoy entendiendo qué es lo que el Señor quiere hacer en el momento. Cuando me empiezan a profetizar, oran por mí, en una me dieron aceite ungido a tomar, oraron por mí, en otra oraron por mí y en otra me profetizaron. Y en ese momento empezaron a profetizarme, yo no sabía lo que estaban haciendo, no entendía lo que era una profecía.
y me empezaron a decir, el Señor te tiene como pastor, el Señor te llama como profeta. Y cuando empezaron a hablarme, yo sí sentía la presencia, yo inmediatamente, yo lloraba. Lloraba, me quebrantaba, pero no tenía mucho entendimiento todavía. Pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo y llega la biopsia, los resultados, yo voy y recojo los resultados. Y al yo ser curiosa, a estar en incertidumbre, en desesperación, porque una de las cosas que más te desespera es no saber lo que tú tienes. Así Cuando ya es. tú sabes lo que tú tienes, tú puedes estar más tranquilo. En el momento yo salgo del oncológico y me dirijo a un centro de internet que estaba al frente. En ese centro de internet yo empiezo a buscar en la computadora qué significa el tipo de cáncer que yo tenía. Me aparece que tenía un linfoma no Hodgkin de células grandes B en el mediastino. Son unas células cancerígenas que se juntan en uno de los ganglios linfáticos. Puede ser cuello, puede ser axila, abdomen, pelvis y mediastino. En el caso mío, se alojaron en el mediastino. Esos ganglios formaron una masa de 12 centímetros. Por eso la obstrucción, por eso se tenía el pecho alterado. Cuando en ese momento yo le pregunto a un joven que estaba al lado mío en el centro de internet, le digo, ¿qué significa esto? Porque yo no entendía bien. Y él me explicó y él me dijo, eso es cáncer y es maligno. Él me preguntó, ¿quién es esa persona? Y yo le dije, yo. Él Wow. me miró y se quedó sorprendido y se quedó sin palabra. A mí se me aguaron los ojos. Yo salí del centro de internet, tomé mi metro rumbo a la casa. Y cuando llego, me quedo en el centro médico donde yo iba cada vez que tenía dolor, en la emergencia. Y en ese momento entro, porque ya el doctor de la emergencia era amigo mío. Mm. Al yo estar casi todos los días inyectándome para aguantar el dolor, ya no habíamos hecho amigos. Entonces yo entré a la emergencia para hablar con él, para que él me dijera algo más detallado. Cuando estoy ahí hablando con él, veo que mi padre viene pasando, viene de trabajar también. Entra con mi esposo, entra mi padre. Y cuando le pregunto, bueno, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Él me dice, bueno, mira, eso es cáncer, lo más posible te operen o te den quimioterapia. La quimioterapia suele tumbar el cabello. En el momento, yo no quiero yo quisiera mejor que me operen, no que me den quimioterapia porque no quisiera perder el pelo. Yo tenía el cabello que me daba aquí abajo en la cintura y yo usaba afro, yo todo el tiempo usaba mi pelo rizado y algunas veces solía arreglarme el pelo. En ese momento llegamos a la casa y yo empiezo a llorar, le decimos a mi madre todos los resultados y empezamos a llorar. Mi esposo fue el único que no lloró porque él siempre trataba de darme fuerza, de no demostrar debilidad delante de mí. Me dijo, ya deja de llorar, estate tranquila, deja de llorar. Wow. Ahí yo quería llegar. ¿Cómo reaccionó tu familia? Eso yo quería saber, porque no es fácil. Está bien, tú tienes una enfermedad y eso, pero la reacción de tu familia, de tu esposo, porque tú fuiste la primera que te diste cuenta. Tú fuiste, tuviste la valentía de investigar por tu fuente a ver qué tú tenías. Pero ya se hace más difícil cuando tú tienes que contarle a tu familia entonces con la verdad. Entonces, es demasiado fuerte. También mi familia pasó por un momento desesperante con un hermano mío que tenía una enfermedad que era para muerte, así como la tuya. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de la realidad de lo que él tenía, nosotros nos queríamos volver locos. Yo me imagino tu familia en ese momento. En ese momento, mi padre y mi madre, bueno, mi madre estaba llorando mucho, pero yo digo que mi padre y mi madre estaban un poco más preparados, Wow. porque inmediatamente a ti te refieren al oncológico Heriberto Peter, Ujú. es porque ya hay una enfermedad. Lo que pasa es que los médicos te van refiriendo hasta que ya el doctor que va a ser de cabecera te diga el diagnóstico final. Ellos no te dicen exactamente qué tú tienes, aunque ya ellos sepan. Así ¿Tú es. me entiendes? Inmediatamente ya mi padre y mi madre estaban preparados a lo que venía. La que no estaba preparada, que estaba todavía en el aire, era yo. Wow. Yo no estaba preparada, mi esposo también, joven, igual que yo, solo me lleva 2 años, no estaba tan preparado, pero él nunca me mostró debilidad, como te estaba diciendo. Él se mantuvo fuerte, una persona bien relajada, y me dijo, estate tranquila, deja de llorar. En ese momento, yo siempre dejaba de llorar por él.
Y Qué lindo. nada, en ese momento me voy a la casa. Me voy a la casa, pasan los días y llega el momento de la consulta con la doctora que va a ser de cabecera. Es una hematóloga oncóloga. Son doctores diferentes. Cuando vamos de camino, en ese momento, mi padre siempre escuchaba a Flor Ángel de Jesús en la mañana en la emisora. No sé si tú sabes quién es. Y él se puso el celular aquí, en un gorrito, y se puso a escuchar a Flor Ángel de Jesús. Íbamos en un carro público. Y él tenía cabello largo. Y cuando ella iba hablando, ella estaba predicando acerca de que las enfermedades, la muerte y todo lo que acontece entraron por causa del pecado que cometieron Adán y Eva. A mí nunca se me va a olvidar ese mensaje porque ahí fue que yo empecé a poner atención verdaderamente a Wow. las cosas de Dios que Dios me venía hablando. Porque desde el primer día que yo fui a hacerme la prueba de tuberculosis, hasta ese momento había una persecución en mi vida que Dios me tenía. Me daban tratado, me hablaban. Cuando predicaban en la guagua, en el autobús, en el metro, yo sentía que Dios me estaba hablando a mí. Ya yo no andaba ajena, ya yo me quitaba el auricular y empezaba a escuchar lo que estaban hablando. Y en medio de la prédica el Señor siempre me daba una palabra a mí. Yo sentía que el Señor me iba dando fuerza y me iba dando consuelo. En el momento que llegamos allá, nos sentamos en el área de espera y mi padre toma un periódico. Cuando él toma el periódico y abre la primera página, ahí es donde Dios impacta mi vida realmente. Dios. Ese fue el momento en el que por primera vez el Espíritu Santo me ministró a mí misma, aún siendo inconversa. Porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, ya esa persona está marcada y predestinada desde antes de la Así es. fundación del mundo con un diseño. Y ya todos los dones incluso que tú tienes están ahí, lo que pasa es que no se han activado. Así es. En ese momento, cuando él abre la segunda página que yo miro, yo me rescueto de su hombro, veo una historia que habla de la paciencia de Job. Dios. Yo no le dije nada, él estaba a mi lado, yo no le dije nada, pero mis ojos se aguaron, porque el Espíritu empezó a ministrarme y empezó a decirme, ahí fue que yo analicé los 3 mensajes de las iglesias en consecuencia. Y el Espíritu empezó a decirme, lo que yo te estoy diciendo es que si tú tienes fe, como la mujer que tocó el manto, y si tú tienes la paciencia que tuvo Job, yo te voy a sanar. Y tú vas Wow. a salir de esto. Cuando yo siento esa administración, fue un sedante, fue una anestesia. Entró una paz en mí que yo no tenía. Y cuando llega nuestro turno y entramos al área de la consulta, la doctora me da el diagnóstico, pero ya yo sabía. La doctora me dice, bueno, mira, tú tienes un linfoma en grado 2, vamos a proceder a darte quimioterapia. Si la masa no se elimina con quimioterapia, te daremos radioterapia. Luego de hacerte los estudios, si no se elimina con radioterapia, estaremos analizando qué otro tratamiento te podemos dar. En el momento yo le pregunto a ella qué tan pronto se me va a caer el pelo. Después de la primera quimio, ella me dijo, te recomiendo que te lo cortes de una vez. Puede durar 5, 10 días, 15, dependiendo. En el momento, yo le hago una pregunta y le digo, ¿qué porcentaje yo tengo? Ella me dijo un 60-40. Y ella me dijo, lo que sucede con este tipo de cáncer es que suelen a tener recaídas. Hay Mm, personas que se sanan, pero a los meses están aquí. Y me dijo, por ejemplo, hay una joven como tú que está allá afuera, que ella tiene aproximadamente 6 meses que se sanó. El tratamiento ser más fuerte en ese momento es que ahí sí yo me conmuevo un poco, se me salen las lágrimas, ella me chequea y todo, y me pone la cita para la primera quimioterapia. Siempre te hacen análisis y todo, porque si tú tienes anemia, la hemoglobina baja, no te pueden dar la quimio. ujú. Y nada, yo voy, me hago mis análisis, cuando llegue el día, me doy la primera quimioterapia. En el momento, yo recuerdo que eran 6, una roja, 5 blancas. Entre ellas había una que era tomada, que era prednisona. Y la roja es la que te tumba el pelo. Dios. Pero cuando te empiezan a poner la quimioterapia son medicamentos que lo diluyen en suero y te lo ponen intravenoso. Mm, Cuando ese medicamento entraba a mi cuerpo, yo sentía desde el catéter cómo el medicamento me recorría todas las venas del cuerpo. Hay algunas de ellas que son frías, hay algunas que son calientes, pero hay otras que te da comezón.
Entonces tú vas sintiendo cómo entra el medicamento y cómo se va repartiendo por todas las venas de tu cuerpo. Y así como se va repartiendo, yo sentía la comezón mientras me estaba entrando el medicamento. Me daba mucha náusea, porque en donde se da la quimioterapia, el olor a los medicamentos y el olor a enfermos da una náusea terrible. En ese momento, yo estoy ahí, me siento en mi sillón a medicarme, a escuchar alabanza. Yo duraba 8 horas cada vez que me tocaba darme la quimioterapia, era cada 21 días. Dios mío. Cuando los 21 días caía fin de semana o feriado, o yo tenía la hemoglobina muy baja y había que posponerlo 2 o 3 días en lo que me medicaban, o algún inconveniente surgía, ya en el día 20 yo empezaba a sentir todos los malestares. Cuando yo me daba la quimio, yo dejaba de comer. Duraba hasta 7 días que había que casi obligarme a comer por el amargor que me dejaba la pastilla en la garganta y el malestar tan fuerte. En ese entonces, ya cuando llegaba el día 20, ya el cuerpo estaba adaptado de que necesitaba el medicamento. Y si se pasaba con varios días, ya desde el día 20, ya yo no quería comer. Ya yo empezaba a sentir náuseas, mareo. Ya mi cuerpo me exigía el medicamento. Eso viene siendo casi como un narcótico, Así porque ya es. tu cuerpo lo necesita, ya tu cuerpo se adapta. En el momento, cuando me realizan la primera quimioterapia, a los 5 días, mi esposo me lava el pelo. Yo no tenía fuerzas para lavarme el pelo, porque toda la fuerza con los brazos tú la haces en la caja torácica. Ujú. Cualquier movimiento que tú realices te da dolor aquí era que yo tenía el tumor. Él me lava el cabello, mi mamá me hace moñitos, me lo recorta. Yo empiezo a recortarme, te dije, me hicieron el cerquillo y todo el mundo cuando me vio se quedó impactado porque yo tenía una cabellera que al yo estar tan delgada nada más se me veía cabello, de tanto Wow. cabello que tenía. Y eso fue como un shock en el sector. Las personas empezaron a hablar, a levantar falso testimonio, a decir que yo estaba enferma, que si era SIDA, que si era lo otro, y a comentar, tú sabes. Ujú. En el momento, yo tenía 5 días que me había dado la quimioterapia y yo tenía un dolor tan fuerte en los dientes y me dolía toda la mandíbula que yo sentía que los dientes se me iban a caer de la boca. La lengua me la sentí hinchada, que me pesaba. Y para yo poder hablar, tuvieron que darme cataflam. Ese fue el medicamento que tuve que tomar. A mí me llevaron a las emergencias y en la emergencia del oncológico me inyectaron. Me despacharon y pasan 2 días. Pasan los 2 días, yo vuelvo a la iglesia. Y cuando yo vuelvo a la iglesia, ese día, cuando me estoy haciendo el Kelly, se me empieza a quedar todos los pelos en la mano, en la cama. Y yo tenía que enjuagarme las manos porque se me quedaban todos los cabellos. Así como cuando tuve una barbería, todos los cabellos se me quedaban en la mano. Y cuando ese día yo voy al culto, yo duré 2 días yendo a la iglesia porque yo me hinqué y yo le hice una promesa al Señor. Ese día yo me había convertido en esa iglesia, duré solamente 2 días yendo. Cuando yo retorno de la iglesia a la casa y mi esposo llega de trabajar, mi esposo me dice, esos pelos se me están entrando hasta por la nariz, vamos a quitártelo. Y él me sentó en la orilla de la cama, se sentó detrás de mí y con un peine empezó a quitarme el pelo. Cuando hacía así, el pelo se quedaba en el peine. Dios Y mío. empezamos a echarlo en una funda desechable. Cuando me hacía así, todo el cabello se quedaba en el peine. Y apenas me quedaron unas cuantas hebras en la cabeza y estaban estiradas porque ya el pelo estaba muerto. Por eso fue que la doctora me dijo que me lo recortara. Ya el pelo estaba muerto. Lo que eso hace es que te mata el pelo, todo tipo de pelo. Y cuando me quedaron esas cuantas hebras, yo me miro en el espejo, yo empiezo a llorar. Una joven de 17 años que estaba en sus mejores etapas, en sus mejores tiempos. Y tú sabes, uno siempre cree, yo sí estoy buena, yo sí me veo bien y que de un Ujú. momento a otro todo cambie, es un shock. Y yo empiezo a llorar y mi esposo me dice, estate tranquila. Recuerdo que ese día nos recostamos en la cama y él me trató tan bien, eso nunca se me va a olvidar. Él me trató mejor que lo que me había tratado nunca en el tiempo que teníamos de noviazgo y de
recién viviendo juntos. Y me trató mejor que cualquier día y eso me hizo sentirme mejor. Wow. Porque él no permitió que yo me sintiera como rechazada, como fea o mal, no, sino que él me trató tan bien que yo me sentí bien, me sentí mejor. Y ese fue uno de los mejores días. En ese momento, yo voy a la casa de mi madre y me tiro la primera foto. Fue la primera foto que yo subí a las redes sociales y todo. Y yo recuerdo que todo el mundo se sorprendió porque era algo que nadie esperaba. Se ve bien ahí. Y me tiro esa primera foto, esa fue la primera foto que compartí en Facebook. Y nada, a partir de ahí todo cambió. Me doy la segunda quimioterapia y según iban avanzando la quimioterapia, el dolor iba aumentando. Wow. Con la segunda quimioterapia y la tercera ya a mí me dolía todos los órganos internos. Tanto así que yo no sabía diferenciar cuál era que me dolía de tanto dolor. Y en el momento llegaban días en el que oraban por mí. Yo recuerdo que hubieron unos hermanos que oraron por mí y me invitaban a la iglesia también. Hubieron hermanos de la congregación donde yo estoy, son todos familiares de mi esposo. Ellos oraban mucho por mí. La tía de mi esposo iban y oraban por mí a la casa. Y recuerdo que un día que yo estaba desesperada, ella llegó en un momento de desesperación y oró por mí ese día. Yo me levanté de la cama y me senté medio a medio a la cama y yo recuerdo que yo engurruñé la sábana de tanto dolor y empecé a llorar, y empecé a mirar al cielo y empecé a decirle al Señor, Señor, pero mejor mátame y no me tenga aguantando tanto dolor. Yo siempre decía, ¿por qué a mí? Porque uno siempre dice, Ujú. ¿por qué me está pasando esto? Y en el momento era muy doloroso. Ellas oraban por mí y todo, pero en el momento la enfermedad continuaba. Cada quimio, el dolor se intensificaba. Y hubo una de esas quimios que yo caí interna. Duré 4 días interna porque los glóbulos me bajaron tanto que yo no me podía ni sostener en pie. En el salón en el que me ingresaron, habían 2 lados. De este lado habían 3 habitaciones cerradas con cristal y de este lado habían como 7 camillas. Del lado de las 7 camillas se murieron 5 personas. Y del lado donde yo estaba trancada con un aire acondicionado muy alto. Mi esposo, que era el que estaba conmigo, tenía que tener gorro, tenía que tener unos gorros que le ponen a los zapatos, guantes, tenía que tener un traje, todo cubriéndose porque no podía entrarme nada, ningún tipo de bacteria o algo de afuera para que no se me complicara. Y en ese momento que yo estaba ahí, duré esos 4 días internos. Ahí yo estaba en el salón, estaba interna esos 4 días. Mi esposo estuvo conmigo, amaneció conmigo 3 noches. Una noche de esas amaneció mi hermana. Y esa noche me dio una fiebre tan alta que yo temblaba. Y así como yo temblaba, así temblaba la cama. Dios. Era tan pero tan fuerte la fiebre y el frío de ese lugar que la doctora, aunque me buscó sábana, me inyectó, tuvo que decirle a mi hermana que me abrazara para que el calor corporal de ella se me pasara a mí. Y yo titubeaba de la fiebre tan alta que tenía. En ese momento a mí me internaron un domingo. Me internaron un domingo. Y cuando yo regreso un jueves a la casa, mi suegra me dice que habían personas en el sector que le estaban discutiendo a ella que me habían visto el lunes sentada donde yo me sentaba, donde mi papá, afuera. Y ella le dice, no, esa muchacha está interna del domingo, tú no la viste. Y ellos que sí y ella que no. Y era como dicen en el mundo, que ya el espíritu andaba Desandando. merodeando, desandando. En ese momento, cuando yo llego el jueves, yo cumplí año el otro día. Yo al otro día salgo, busqué un regalo que me hicieron de una peluca. Busqué todos mis regalos, yo con mi mano hinchada de los sueros, porque los sueros se me tapaban. Y tenía toda la mano hinchada, llena de punzones, de todas las agujas. Era increíble. Yo tenía en el área de los glúteos, tenía hematomas de todas las inyecciones, de cada vez que me llevaban al médico, siempre se me quedaban los hematomas y era doloroso, era terrible.
Y yo con todo el ánimo del mundo fui, busqué mi regalo y todo, preparé ese día, me celebraron el cumpleaños número 18. Yo celebré mi cumpleaños con mi peluca, todo normal. Wow. Pasó ese día. Cuando pasa ese momento, ya que celebramos el cumpleaños y todo, ya me habían transcurrido varias quimios, como te seguía diciendo. Era terrible porque yo estaba en una condición en la que los primeros días yo estaba en cama de cada quimio. 7, 8, hasta 10 días en cama, sin poder hacer muchas cosas, pararme a hacer muchas cosas. Y luego era que yo me recuperaba y volvía a comer, porque esos días casi no comía, volvía a comer y sentía ánimo y ya ahí volvía y me tocaba nuevamente la próxima quimio. Y era terrible porque yo estaba en cama y mi esposo llegaba en la noche. Yo vivía donde mi suegra, pero yo casi no me alimentaba. Y mi padre o mi esposo era el que me buscaban qué cenar en la noche. A mi padre lo cancelaron del trabajo desde que cogió el dinero prestado. Entonces él empezó a ir conmigo a la cita médica. Mi madre era la que tenía el seguro médico y yo era dependiente del de ella. Wow. Teníamos una persecución en el trabajo que si faltaba la cancelaban. En ese momento era terrible porque yo estaba en una situación que mi padre y mi esposo en la noche buscaban algo para que yo comiera y eso. Pero cuando mi esposo llegaba de trabajar, era que él me bañaba. Wow. Yo no podía con el cubo del agua. Entonces, él me sentaba en el inodoro y él era que me bañaba. Cuando yo iba al baño, él era que bajaba el inodoro, porque yo no podía con la cubeta. Y tú sabes que cuando uno está teniendo quimioterapia, tú estás expulsando. Ujú. Y la materia fecal tenía un hedor tan fuerte que a veces yo tenía que cortar porque yo misma no soportaba el hedor tan fuerte. Y Dios. él tenía que entrar y descargar el inodoro. Y tenía que ducharme. Nada, pasan los días y un momento, yo estoy en la casa, son las 7 de la noche, mi suegra está para la iglesia, mi cuñado siempre entraba a esa hora a comer algo. Y yo estoy en la casa, me acabo de bañar y estoy frente al espejo y yo veo esta sombra que pasa. Para mi entender, fue mi cuñado cuando veo, porque fue para su cuarto que entró la sombra. Cuando entro a su cuarto, que no lo veo, digo yo, oh, oh. Ujú. Voy de nuevo para mi cuarto, pero cuando yo voy para mi cuarto, yo siento la sombra detrás de mí, caminando conmigo. Eso fue tan terrible que yo solté lo que estaba haciendo y me fui así. Me fui para la casa de mi mamá. Desde ese día, por más mal que yo me sintiera cuando yo me estaba dando la quimioterapia, desde el primer día yo cogía para donde mi mamá a esa hora que mi suegra se iba para la iglesia y esperaba que mi esposo llegara o que mi suegra llegara, porque ya yo tenía temor de quedarme sola en la casa. Y yo supe más adelante qué fue lo que estaba ahí ese día, pero te lo voy a decir más adelante. En el momento, gloria al Señor, aleluya. Pasa el tiempo, me dan las 6 quimioterapias. Cuando me dan las 6 quimioterapias, duran 2 meses para dejar que haga total resultado y hacerme los estudios de nuevo. De esa manera, yo visitaba el oncológico. Yo andaba calva para todos los lados, no me avergonzaba. En el pasillo del oncológico, esa es una amiga mía también, tenía el mismo tipo de cáncer que yo, pero el de ella era un poquito más complicado. Y me dicen en ese momento, me dicen, ustedes tienen una moda. Y yo me río porque estoy en el oncológico, estoy calva y tú me estás preguntando que si yo tengo una moda. Digo, sí, la moda de la quimioterapia. Ujú. Y me echo a reír, nos tomamos esa foto. Este es mi padre, así de delgada yo estaba. Y cuando yo salí de estar interna, así yo me veía. Esta fue una de las fotos más en peor condición que me tiré. Gloria sea al Señor, aleluya. Y yo salía para todos lados, yo salía para Guibe y todo, yo salía siempre sin nada puesto. No me avergonzaba, usaba lente porque se me cayeron la pestaña, la ceja, el vello púbico, lo de los brazos, lo de los pies, la pierna, todo, todo. La cabeza, todo. Yo estaba casi mente lampina, como se puede decir. Y yo usaba lentes, gafas de sol,
y las personas me miraban en las guaguas, en los carros públicos y se quedaban mirándome. Habían personas o jóvenes que no sabían, se burlaban, pero a mí no me afectaba. Yo usaba los lentes porque la brisa me sacaba las lágrimas. Cuando empiezo a darme la radioterapia, eran diarias. Mi papá consiguió algo que hacer y entonces yo empecé a ir a la radioterapia sola. Me empecé a dar la radioterapia. Tengo aquí 2 lunares que me hicieron ellos y uno debajo de cada brazo, con tinta de tatuaje, para ellos señalar el lugar donde me iban a dar la radioterapia. Y la radioterapia suelen quemarte el área donde te da la radiación. Y gracias al Señor, Dios siempre puso como la gracia, porque a mí no se me quemó el pecho, no me dejó la marca, ni se me notaba en el exterior de que yo estuviera enferma. Las quimios eran 127,125 cada una. El seguro cubría una parte, pero había que pagar una diferencia. Más 2,000 y pico que se pagaban diario en gastos, porque era 8 horas que yo duraba ahí. Y las radioterapias eran 10,000 pesos cada una. O sea, a mitad de la radioterapia hubo un percance con el pago. Dios mío, esto está poderoso. De verdad que estoy impactada con todo lo que estoy escuchando. De verdad que tienes un testimonio demasiado fuerte y esto no se queda aquí. Yo creo que debe haber segunda parte, como siempre usted sabe muy bien que el tiempo nos traiciona, pero tenemos segunda parte porque esto no se queda aquí, así que esté pendiente porque esto viene y viene ya. Así que, amada, yo quiero que usted esté orando por la audiencia, cada persona que se siente en angustia, se siente afligido porque tal vez está pasando por lo que usted pasó, pero yo sé que hay un aliento y que este testimonio que no termina aquí te va a ayudar. Así que, amada, haga una breve oración por la audiencia que está ahí. Amén. Amantísimo Dios, Padre Celestial y Padre bueno, miren esta hora, Señor. Te presentamos, Padre, Sí, todas las Señor. personas que estén conectadas, Dios mío, que vean este video. Mira, Dios Santo, todas las personas que estén pasando por una situación similar, Señor, o que tengan un familiar, Dios mío, que esté afectado de algo semejante. Te pedimos que en tu, Señor, Sí, Señor. misericordia, tú extiendas tu mano, sanadora por excelencia, tú vengas obrando, tú vengas sanando, tú vengas haciendo En milagros, el Señor, nombre de prodigio, en el Jesús. nombre poderoso de Jesús, que tú le dé la oportunidad, Dios mío, de que sea para tu gloria, de testificar tu grandeza como estamos haciendo en esta hora, Dios mío. Cubre y guarda a todos los oyentes en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Amén. Señor. Dios te bendiga. Esto fue Zona Sobrenatural. Estuvo contigo tu hermana y amiga Francheli Bautista de Pérez y también Yaina Pimentel de Cruz, un placer. Dios te bendiga y viene otra próxima. Shalom.